Bienvenidos a nuestra clase, esta lectura número 13, parte 1. Y si se recuerdan la última vez que nos habíamos reunido, estuvimos hablando de una obra de fe. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, en versículo 3, está tratando de una iglesia modelo, una iglesia fuerte, con una fuerte convicción. Y si ustedes se recuerdan, en versículo 3, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, dice, teniendo presente sin cesar delante de Dios, nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, mira la primera cosa, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, la segunda cosa, y la tercera, la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y la última clase estuvimos hablando de esta obra de fe, y que la iglesia era una iglesia que estaba trabajando en fe, con fe y por medio de fe. Abre su Biblia en Efesios, en capítulo 2, en versículo 8, 9 y 10, por favor. En Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Y permíteme mostrar algo. Pablo está instruyendo al pueblo que está en Éfeso, ¿no? Y él está hablando y le está recordando de una cosa muy importantísima, que es que la salvación no se ganó por obras, pero a causa de que han sido salvos, ellos pueden obrar, pueden trabajar para la obra del Señor. Y él dice en Efesios, en capítulo 2, mira note lo que la palabra dice en versículo 8. Porque por gracias habéis sido salvos, dice, salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe es del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Y esos dos versículos los conocemos muy bien, pero también quiero que tú notes lo que dice el versículo 10, porque es importante que podamos reconocer este concepto. Dice, y la razón, mira, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, mira lo que dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En versículo 10 nos hace saber nosotros, no solamente que la salvación nuestra fue predeterminada desde antes de la fundación del mundo, pero también dice que aquí, que de antemano que anduviéramos en ellas, esta, en una palabra, la obra también que nosotros íbamos a realizar y que estamos realizando y vamos a continuar a realizar en este mundo, ya estaba predeterminado o de antemano ya se había establecido en el corazón y en la mente y en el razonamiento de nuestro Padre Celestial. Una iglesia, ¿ves?, con una fuerte convicción, mis hermanos, una iglesia fuerte es una iglesia que trabaja en fe y siempre está obrando en fe. Mira lo que dice en Filipenses en capítulo 2, en versículo 13. Y la razón por que los creyentes realizan buenas obras es porque Dios está obrando en ellos. Y cuando vemos una iglesia que está sentada, aislada, congelada, haciendo absolutamente nada, usualmente es una indicación que Dios no está presente en esa iglesia o no está presente en aquellos que dicen que son creyentes genuinos. En Filipenses en capítulo 2 dice esto, versículo 13, porque Dios es quien que, Dios es quien que, es el que obra en vosotros ante tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La razón por que el creyente puede trabajar, puede hacer las obras, es porque es Dios trabajando en la vida de esa persona. Y creo que tú notes lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros. Si el caso es que tenemos un montón de gente sentados y hacen absolutamente nada, yo te puedo asegurar, conforme a la Escritura, que algo está mal, porque me indica a mí que Dios no está en la vida de esa persona, y con razón, porque la única razón por que tú puedes traer enfrente y llevar a cabo las buenas obras que le trae, que puede complacer el corazón de Dios, es porque Dios está haciendo esa obra en tu persona. Y si no lo está haciendo en tu persona, es imposible que tú lo puedas realizar. En Romanos capítulo 6, abre su Biblia en Romanos capítulo 6, de versículo 16 hasta el 18. Pablo aquí describe la transformación del creyente pasando de un tipo de esclavitud a otra. Ahora, antes de llegar a Cristo, si aquí determinamos, solamente para ilustrar el punto, Cristo, antes de llegar a Cristo, usted ha sido un esclavo al pecado y al diablo. Llega a Cristo y Él te compra. ¿Con qué? Con su sangre. Ahora es esclavo, siervo del Señor. Uno o el otro. No puede ser ambos, no puede ser los dos, pero uno o el otro. Esa es la condición actual del ser humano.
¿Es salvo o es un incrédulo? Una de las dos cosas. No está bien. En Romanos capítulo 6, él dice, en versículo 16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, dice, o de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿te recuerda aquí? Del diablo, del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, ¿no? Aquí. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y si las obras suyas no te llevan a la obra de justicia, hay una tremenda posibilidad que Cristo no mora en ti. En ese mismo capítulo, Romanos capítulo 6, nos dice también en versículos 21 y 22. Dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Te recuerdas cuando andaba con el diablo aquí, el pecado? Dice, por el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertado del pecado por medio de la cruz, el Señor Jesucristo, dice, y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como resultado la vida eterna. Una iglesia fuerte es una iglesia que obra por fe. Es lo que nos está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses en capítulo 1, en versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Nos dice a nosotros que estamos obrando, porque la fe, en otra palabra, la fe por ley produce obras. Es imposible decir, bueno, permite corregirme aquí. Debe de ser imposible. Porque si alguno dice, yo tengo fe y no tengo obras, yo tengo que cuestionar esa fe. Porque el diseño de la fe, mira, escúcheme bien, el diseño de la fe es que tiene que obrar. La fe es activa, no pasiva. La fe siempre produce fruto, siempre, todo el tiempo. Una iglesia, como esta iglesia que se encuentra en Tesalónica, debe ser igual como la que se encuentra hoy día en la iglesia postmoderna. Que alguien puede ver la obra de vuestra fe. Y la iglesia está llena de gente que están sentados haciendo absolutamente nada, con un sinfín de excusas, que el dedo grande, que el dedo pequeñito, que mi espalda, que mi oído, que que lo otro. Y están tan preocupados de lo que no pueden hacer, que no pueden ver más allá de lo que son capaces de hacer. Santiago, capítulo 2. Permíteme. Santiago, capítulo 2, versículos 18 y 22. El apóstol Santiago también enseñó que las buenas obras deben estar presentes en las vidas de aquellos que profesan fe en Cristo. De lo contrario, esa profesión no es genuina. El pastor Gonzalo en nuestra iglesia, donde estoy pastoreando, el otro pastor, él le encanta Santiago. Y nos da unas cuantas bofetadas con ella. Pero mira lo que dice en Santiago, dice, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Lo tengo que explicar? Yo no creo que es necesario explicarlo. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? No está hablando de la obra, está hablando de la fe. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Y ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada.
En otra palabra, yo tengo 2 piernas, 2 pies, en cual yo tengo que caminar. Y la verdad es que si no tengo la pierna izquierda y no tengo nada más, ni muleta, prótesis, nada, es imposible a caminar como debo de caminar. Es cierto que puedo saltar sobre una pierna, pero no estoy caminando, estoy salteando. ¿Entiendes? Ahora, igual, fe requiere por diseño obras. Igual, el concepto de la derecha existe porque el concepto de la izquierda existe. El concepto de fe existe porque se requiere el concepto de obras. Y hoy día el relajo de palabras y el juego de palabras que tenemos hoy día es que tengo fe, pero no hago nada. Papito lindo, es posible que la fe que tú hablas es una fe humana, pero no es una fe divina, porque la fe de Dios obra en la vida de la persona y Dios nunca falla a cumplir con su obra. En Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Cuando alguien me dice que yo tengo fe y no tengo obras, tú estás muerto, porque tú no tienes fe. Quizás tú has tomado una decisión intelectual de decir que tú tienes algo lo que no tienes. En Romanos capítulo 7, note conmigo, los creyentes a veces desobedecen a los mandamientos de Dios y fallan de hacer su voluntad, pero siempre a lo largo desearán a obedecer y manifestarán su verdadero fruto espiritual de obediencia. Si tú andas igual por los próximos 20 años, hablando de que tienes fe y nada cambia en tu vida, algo está muerto completamente. Pero pues hay un periodo de tiempo en el cual tú no estás actuando, ¿ves? Y eres un creyente genuino, ¿sabes qué? Eso tiene que por ley y por la ley divina tiene que cambiar. En Romanos capítulo 7 dice esto en versículo 18 hasta el 20. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacerle el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Pero note lo que dice el versículo 20. Y si lo que no quiero hacer ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, hay un periodo de tiempo donde hay esta lucha. Pero en Juan nos dice a nosotros en capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, si tú tienes a alguien que está en la iglesia y dice, yo soy creyente, y nunca actúa, a pesar que dice que yo soy creyente, la palabra del Señor nos dice a nosotros aquí, nos dice aquí en versículo 5, capítulo 15 de Juan, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero si Dios realmente, Cristo realmente mora en tu vida, por ley divina, tiene que producir fruto en tu vida. Por favor, dejamos este juego de palabras. La fe genuina salvadora es por definición poderosamente inclinado hacia la obediencia a Dios, que conduce inevitablemente, dice que inevitablemente a la obra de fe por cual Pablo felicitó a los tesalonicenses. Punto 1. La fe mueve a la iglesia a trabajar siempre. Y hay muchas iglesias donde no hay fe. Cuando una persona cree en Jesucristo, cuando realmente cree Él, se revuelve para trabajar y servir al Señor. Lo mismo sucede con un cuerpo de creyentes, la iglesia. Más fuerte que sea la creencia de la gente en Cristo, más fuerte trabajará, mis hermanos, para el Señor. Una fe fuerte despierta, activa y energiza, y energiza a los creyentes para trabajar y llevar a cabo la obra y la misión de Cristo.
Por esa razón nos dice a nosotros en Efesios, en capítulo 6, en versículo 16, dice, en todo tomando el escudo ¿de qué? De la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Otra vez, Santiago. Otra vez, mira lo que dice en Santiago, capítulo 2. Otra vez, mire bien, vale la pena repetirlo. Capítulo 2, versículo 14, 17. ¿De qué sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? No. ¿Por qué? Porque la fe está muerta. La fe no es un concepto intelectual. La fe es el Espíritu de Dios morando en la vida de la persona, activada, viviendo en la persona, y su diseño es de producir fruto. Porque es una nueva criatura. Dice en versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Yo sé que a muchos no le gustan y no le cae bien que se lo diga, pero hermano, la verdad es que algo está profundamente mal. Mal. En 1 de Juan, en capítulo 5, en versículo 4-5, también nos dice esto. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Escucha todo el tiempo de la gente dice, sí hermano, pastor, tú no entiendes, hermanito, hermanita, tú no comprendes, es que yo tengo tantos problemas en este mundo, así. Ellos te están declarando que no tienen fe. Y lo que te están diciendo es que el Señor realmente no mora en su vida. Y lo que te están declarando es que todavía son incrédulos, quizás religiosos, pero incrédulos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, en otra palabra, es que Jesús ya mora en esa persona. Regrese conmigo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Punto 2. El amor despierta a la iglesia a la mano de obra. El amor despierta a la iglesia a la mano de obra. La palabra obra aquí es kapao en griego y significa que trabajan duro a mano de obra para el punto de agotamiento, a trabajar arduamente. Están exhaustos, cansados porque se han esforzado. Y cuando una persona ama verdaderamente a Cristo, él es impulsado y conducido a trabajar arduamente para Cristo. Nota, el creyente que está impulsado por el amor es el creyente que ha visto el amor de Cristo. Siempre está consciente de que Cristo ha tomado sus pecados sobre sí mismo y tomó el castigo por ellos. El creyente sabe que él es tan destituido de la gloria de Dios y que merece ser castigado como el transgresor de la ley de Dios, pero algo diferente. Él conoce y camina con el sentido profundo que Cristo cargó su castigo por él. Es el maravilloso amor de Cristo que mueve al creyente a amar a Cristo y tanto. Por lo tanto, él hace todo lo posible a complacer a Cristo y satisfacerlo el gozo de Cristo. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando dijo, el amor de Cristo me constringe para servirle aquí en 2 Corintios en capítulo 5. So, nota bien. Note esta nota conmigo. 2 Corintios capítulo 5, ahí vamos a estudiar versículos 14, 15 y 16. Porque quiero que tú lo notes. En versículo 14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia,
habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el llamado nuestro. Por definición, tenemos que obrar en fe. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. Note bien conmigo. Tenemos una tremenda responsabilidad de vivir la vida de Cristo, porque ya somos sus esclavos. Yo sé que es una palabra pesada, no le gusta a la gente, pero esa es la realidad. Él nos llama a nosotros a hacer algo con esta cosa que Él nos entregó a nosotros, que fue el amor del Señor. Por esa razón Él nos dice aquí en versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Mi hermano, pregunta, si tú pudieras a ustedes escribirme un papel de 2 páginas, ¿okay? Explícame la obra de fe que tú has realizado en tu vida, que le da honra y gloria a Dios. ¿Lo pudiera hacer? Mira, el amor de Cristo nos obliga a nosotros, ¿a qué? Al ministerio. Nos obliga. Nos obliga a Él como ministro, nos obliga a Él como su obra de ministerio. Y nosotros estamos obligados porque es el diseño divino que ha sido depositado en nuestros corazones. Otra vez, la idea de que nosotros podemos declarar que tenemos fe sin obras es una imposibilidad, es una decisión intelectual, es un juego de palabras. Tú y yo no tenemos ese lujo, y aún, a pesar que digo eso, muchos en la iglesia están sentados, plantados, calentando las bancas por temor que la banca se le va a pegar un resfriado a la banca. Mis hermanos, tú no honras y tú no le das honra y no le das gloria al Señor con eso. La verdadera fe obra, tiene que resultar en fruto, un fruto que permanece en el reino para siempre, y cual le puede dar a Él honra y gloria. Y si así no es el caso, tenemos que cuestionar la fe de que estamos hablando. Puede ser una fe humana, no, hermanos, no estoy hablando de eso. Tiene que ser una fe divina. Y la fe del Señor es la única cosa que puede producir fruto en la vida de un creyente y en la vida de la iglesia. Muchísimas gracias. A regresar a nuestra clase, lectura número 13, parte 2, y vamos a regresar a este concepto obra de fe. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, dice en versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, regresar conmigo en 2 Corintios capítulo 5. Miren lo que dice la palabra en versículo 14 al 16. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 16. Porque quiero que vea conmigo este concepto, porque mis hermanos, el verdadero amor de Dios impulsa y despierta a la iglesia, mis hermanos, a la mano de obra, para trabajar arduamente para el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 a 16. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron.
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Hablando de este amor, ¿ve? El amor de Cristo obliga al ministro. Yo no tengo otra opción. Nos obliga a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. La palabra apremia aquí, en este versículo, ¿ve que es sunekei? Y sunekei en griego, mis hermanos, significa presionar, para unir, para retenerla. En otra palabra, el amor de Cristo prensa, obliga y mueve a Pablo para retener el ministerio. Yo estoy obligado a cumplir con este ministerio. Ya no es algo opcional, ni siquiera se trata de mi deseo personal. El amor de Cristo es la gran cosa que apremia a Pablo a ministrar. Debe ser igual con cada uno de nosotros. Debe ser igual con todas las iglesias. Y Pablo está elogiando a esta iglesia en Tesalonicenses. Esta iglesia en Tesalónica es porque le dice en versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Muy bien. Observe que Pablo nos dice que él es conducido a ministrar a causa de 4 cosas que estamos leyendo aquí en 2 Corintios, en capítulo 5, de versículo 14 al 16. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y que por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino uno para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. Mira bien, tenemos 4 cosas que conduce a Pablo a ministrar. 1, la gran enseñanza de Cristo. 2, el gran ejemplo de Cristo. 3, el gran ministerio de Cristo. Y número 4, la gran vida de Cristo. Y debe ser igual con nosotros hoy día. Cuando uno oye el nombre de la iglesia donde tú asistes, ¿qué es lo que piensan ellos? ¿Qué imagen tienen ellos de su iglesia? ¿Qué? ¿Ves? Todas estas áreas de la vida del Señor son importantes, tanto críticamente, pero no son el fundamento de nuestra salvación y ministerio. El fundamento de la vida del creyente es que el amor de Cristo. El amor de Cristo. Por esa razón les digo que cuando la gente me dice que tienen fe y no tienen obras, mis hermanos, algo está profundamente mal. Me están diciendo que el amor que derramó Dios hacia nosotros no ha penetrado nuestros corazones. Algo está profundamente mal. Perdón, mal. El amor de Cristo es visto en 3 actos en particular. 1, Cristo murió que todas las personas que podrían morir en Él. En el griego este versículo dice así: uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Cuando Cristo murió, todos murieron con Él juntamente. En ese momento, instantáneamente, en ese momento murieron con Él a pagar el precio de ¿qué? Del pecado. Y por consiguiente, mis hermanos, y por consiguiente que cuando ellos murieron, ¿ves? Y Él resucitó, ellos resucitaron juntamente con Él. Tenga en cuenta las palabras exactas. Con Él dice aquí, uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Pablo está diciendo 5 cosas por lo menos. 1, que Jesús murió por todos los hombres, por lo tanto todos los hombres murieron cuando Él murió.
2. Puesto que Cristo murió por todos, entonces sigue que todos los hombres murieron en Él. 3. Que todos los hombres estaban representados en Cristo cuando murió. Todos los hombres estaban representados en Él. 4. Que todos los hombres son contados como habiendo muerto cuando Cristo murió. Y 5. Que Jesucristo murió la muerte ideal, la muerte representativa para todos los hombres. ¿Por qué? El amor. El amor. ¿No se recuerdan lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16? De tal manera Dios amó al mundo que ¿qué? Que dio su Hijo unigénito, ¿para qué? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué fin? Que nadie se pierda, más tenga vida eterna. ¿Te recuerdas? Por supuesto, esto está simplemente diciendo lo mismo de diferentes maneras para que más fácilmente podamos entender exactamente lo que Pablo está diciendo. Pero nota, la palabra todos no está, aquí no está enseñando, ¿ves? La salvación universal. Es decir, que cada ser humano es salvada por la muerte de Cristo. Este pasaje tiene que mantenerse en el contexto con que el resto de la Escritura. Por lo tanto, la palabra todos significa todos los que son redimidos por la fe en la muerte de Cristo. Ahora, muy pocas palabras, cuando una persona cree que Jesucristo murió por él, Dios toma la fe de esa persona y lo cuenta como su muerte en Cristo. Por esa razón la fe es tan importante, porque la fe no solamente activa para hacer ciertas cosas, mis hermanos, pero también representa que el yo, el que yo era, ya está muerto. Cuando una persona me dice, yo tengo fe, pero no tengo obras, mi hermano, vos no has muerto, tú estás vivo. Está viviendo y está bien vivito. Dios le cuenta como habiendo muerto en Cristo y Dios le atribuye como estando ya muerto en Cristo. Dios atribuye la muerte de Cristo a él para que él no tenga que morir. ¿Cuándo? En la segunda vez, al infierno. Y mis hermanos, esta es otra manera de decir lo mismo. Dios toma la fe de la persona en dos cosas: y identifica a la persona con la muerte de Cristo, y 2, acepta la muerte de Cristo como la muerte de la persona. Fe es algo mucho más de lo que nosotros lo tratamos. No es un ejercicio intelectual. Aunque estas declaraciones pueden ayudar a comprender más claramente lo que Pablo está diciendo, no hay ninguna declaración más clara que el indicado en la Escritura, cuando dice Cristo murió por todos, consiguiente todos murieron en él. Mira, la muerte de Jesucristo fue la muerte representativa para todos. Su muerte representa la muerte de todos los hombres. Ninguna persona tiene que morir jamás. Todo lo que tiene que hacer es creer que Jesucristo murió por él, y Dios tomará su creencia y contarlo como si hubiera muerto en Cristo. El punto es este: es el amor glorioso de Cristo que restringe a Pablo a aferrarse al ministerio y servir al Señor tan fielmente. Es el amor que nos impulsa, nos inspira a trabajar, mis hermanos, en el amor de Cristo Jesús en su obra. Cuando alguien me dice que tengo fe y no tengo obra, mi hermano, tampoco tienes amor. Yo sé que no quieren escuchar eso. Yo comprendo eso, pero te estoy diciendo la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Y se supone que si entramos en una iglesia, mis hermanos, o un seminario, por lo menos nosotros se supone que estamos representando ¿qué? La verdad. Dejamos de pintar otros cuadros. Tenemos que hablar la verdad. Cierto que en amor comprendo todo eso. Con firmeza, seguro que sí. Con ternura, seguro que sí. Pero también se tiene que hablar directo y firme. 2. Cristo murió para que todos los hombres pudieran vivir para él. Cuando alguien me dice, tengo fe, pero no tengo obras, tú me estás diciendo que tú no vives para él. Porque lo que te impulsa a hacer eso es el amor. Mira, Cristo murió para que los hombres no podrían vivir por sí mismos, y la mayoría de las personas son egocéntricos, sentándose la mayoría de sus pensamientos y esfuerzos a encontrarse con sus propias necesidades exclusivamente sobre ellos mismos a través de satisfacer ¿qué? Placer, aceptación
reconocimiento en la posición, recreación, familia, dinero, posiciones, fama, potencia, benevolencia y servicio. Invierten, buscan todas esas cosas, pero no buscan el amor de Dios. Una persona debe cuidar de sí mismo, pero no debe de vivir para sí mismo. Cristo murió para que no viviéramos por nosotros mismos. Y ese concepto es tan difícil a comunicar a los corazones de muchos que están sentados en las iglesias hoy día. Cristo murió, mis hermanos, para que pudiéramos vivir para Él. Esto se hace muy claro en las Escrituras. Mira bien, punto 1, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, por favor. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, por favor. 1, Cristo murió para llevarnos a Dios. Sin la muerte de Cristo jamás pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, por también Cristo murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos, ¿para qué? Llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sin la muerte de Cristo es imposible llegar a la presencia del Padre Celestial. 2. Cristo murió que podríamos vivir a la rectitud. A la rectitud. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Y Él mismo llevó nuestros, ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de muramos al pecado y vivamos a la justicia. Mira bien, vivamos a qué? A la justicia, a la rectitud. Porque por sus heridas fuiste sanados, en otra palabra, fuiste salvos. 3. Cristo murió para purificarnos, para que estaríamos dispuestos a hacer ¿qué? Buenas obras. Me dice que tengo fe, no tengo obras. Es posible que Cristo no murió por vos. Vos no es un creyente genuino. Él dice en Tito capítulo 2, versículo 14, dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué? Un pueblo para posesión suya, celoso de ¿qué? Deseando ¿qué? Buenas obras. 4. Cristo murió para que podamos servirle como Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. So, mis hermanos, la fe genuina, el amor genuino, está representada que Jesús es el Señor de mi vida. Si yo solamente, como un miembro de una iglesia, sentado, plantado, echando raíces en esa banca, y digo que yo soy un creyente, pero Cristo no es el Señor de mi vida, no es el Señor de mi vida donde me impulsa, me inspira, me motiva, me mueve para trabajar en fe y trabajar en el amor, algo está profundamente mal. Note conmigo que Cristo no solo murió, Él también se levantó de entre los muertos. El ministro no sirve a un Salvador muerto, pero un Señor resucitado. La idea de que yo estoy plantado en una silla haciendo absolutamente nada, como si Cristo estuviera todavía en la tumba, mis hermanos, algo está equivocadamente mal. Ahora vamos a combinar 2 Corintios capítulo 14 hasta el 16. Ahora lo vamos a combinar juntamente con versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está, mire la condición. Si alguno está en ¿qué? En Cristo Jesús, nueva criatura es, ya no soy igual. Las cosas viejas pasaron y aquí hijo hechas nuevas. Mira bien.
Cristo murió para que nosotros ya no juzgaría a los hombres según la carne y ya no juzgara a los hombres que solo son carnales, humanos, terrenales. Los hombres también son seres espirituales que van a existir para siempre, para siempre, para siempre. Cristo murió para que todos los hombres pudieran realizarse en nuevas criaturas, en hombres nuevos. Tenga en cuenta que Cristo vivió en este mundo una vez y era conocido por estar en la carne, pero Él ya no es conocido por estar sobre la tierra. Él ha resucitado de los muertos, mis hermanos, y está con el Padre, y Él estará con Él eternamente, a la mano diestra del Padre Celestial, intercediendo por su pueblo. Esta es la razón por la que murió y resucitó, que el espíritu del hombre pueda ser creado nuevamente y el hombre puede vivir para siempre. Por lo tanto, los hombres ya no están para ser vistos como en carne y hueso, mis hermanos, pero como en el espíritu deben ser traídos a Cristo para que puedan hacerse en nuevas criaturas. Una vez más, en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor nos dice en versículo 24, dice, os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, mis hermanos, y aquí son hechas nuevas. Y dice en Colosenses capítulo 3, en versículo 10, dice, y os no sabéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, hasta este punto hemos estado hablando de 1 Tesalonicenses capítulo versículo 3, donde dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestra obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. Ahora quiero llegar a la segunda parte del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Mira bien, un amor que obraba. El amor es acción. No es un sentimiento, es acción, es un verbo, mis hermanos. La segunda marca de identificación de los elegidos es su labor de amor. Su labor de amor. Verdadero cristiano ministran motivados por su amor por los demás. Amando incluso los enemigos es una expresión del poder de la salvación. En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice lo siguiente, dice, pero yo os digo, y mire las palabras de Jesús, amad. Dice, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Mire, eso requiere amor, pero no es un amor humano, es un amor divino. También dice en Gálatas en capítulo 6, nos dice lo siguiente en versículo 10, dice, así que entonces hagamos ¿qué? Bien a todos según tengamos oportunidad y luego especialmente a los de la familia de la fe. El amor, por definición divina, y según el versículo que nos encontramos aquí, es que tiene que obrar, tiene que trabajar, requiere un labor, mis hermanos. Amar a otros creyentes también es evidencia de la salvación. Cuando nosotros fallamos en amar a los demás, algo está mal con el concepto de nuestra salvación. Él dice en 1 Tesalonicenses en capítulo 4, en versículo 9, dice lo siguiente, dice, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba o le diga, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos a los otros. Cuando fallamos en amarnos unos a los otros, mis hermanos, algo está mal en el concepto de nuestra salvación. Pedro afirmó esta misma idea y esta realidad. Cuando él dijo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, dice, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, ¿no? Ahora, míralo como lo dice aquí. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros, entrañablemente, dice, de corazón que puro. El apóstol Juan,
expresó esta verdad también cuando él escribió en 1 de Juan capítulo 2, en versículo 10. Mire lo que él dice. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. También en 1 de Juan. Vete ahí porque tenemos un montón de versículos ahí. Y él continúa a afirmar que tal amor es evidencia definitiva de la salvación. Porque él dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. También dice en ese mismo libro, en Juan capítulo 13, versículo 35, Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis que amor los unos a los otros. En 1 de Juan 2:9 también dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Dice en 1 Juan 2:11 también dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas ya han cegado sus ojos. En ese mismo libro, en 1 Juan capítulo 3, en versículo 10 dice, en esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no practica que la justicia no es de Dios y tampoco aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y en 1 Juan 4:20 dice lo siguiente, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un que mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto está bien claro, mis queridos hermanos. Cuando él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la primera parte, aquí en la segunda parte, del trabajo de vuestro amor. Si eso no está en tu vida y no es evidente en tu vida, no hay fruto en tu vida, mi hermano, hay algo profundamente mal con el concepto de su salvación.